¿Recuerdan el martes pasado que nuestro hermano Elías nos compartió acerca de la fuente o el lavacro? ¿Se recuerdan, hermanos? Amén. Fue una enseñanza muy bonita, muy preciosa. Yo creo que aprendimos bastante ahí, hermanos. Y una de las verdades que aprendíamos, me quedé sin voz por el campamento, por las porras. No me acordaba que me tocaba predicar hoy, me hubiera medido un poquito más, pero bueno, con la ayuda de Dios. Una de las verdades muy preciosas que encontramos en la clase pasada acerca de la fuente o el lavacro o el lavatorio era que simboliza la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? El agua es símbolo de la palabra de Dios. ¿Y se acuerdan de qué estaba hecho esa fuente? De bronce. Y decíamos que la palabra de Dios nos juzga. El bronce quiere hablar de la justicia divina, del juicio de Dios. Y cuando nosotros leemos las Escrituras con un corazón para aprender, y si somos honestos al leerlo, es como el espejo que refleja lo que todavía no somos, o que refleja lo que somos, que no nos gusta, pero que refleja sobre todo a Cristo, y podemos ver cómo es Cristo a través de las Escrituras. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús les dijo a los fariseos: erráis escudriñando las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de mí y ustedes no lo han visto. Y nuestro hermano decía que, o el curso que estamos viendo decía que los judíos hasta el día de hoy, cuando leen las Escrituras, tienen un velo, pero nosotros ya no. Nosotros tenemos la gracia de Dios para poder ver a través de las Escrituras y entender qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, a dónde el Señor nos quiere llevar. Amén, hermanos. Entonces empezamos esa caminata ahí viéndonos en esos espejos, y esos espejos reflejan la gloria de Dios. Y Dios quiera que en nuestros corazones haya ese deseo de ser como Cristo. Amén. Y vamos a seguir adelante. El siguiente mueble en el tabernáculo es el altar de bronce. Es otro inmobiliario que también está hecho de bronce. Y nuestro hermano Elías va a poner una foto ahí para que la conozcamos. De hecho es el mueble más grande. Ese es el mueble más grande del tabernáculo. Obviamente es el más grande porque se sacrificaban ahí animales de un buen tamaño, ¿no? Sobre todo los becerros, los bueyes eran sacrificados ahí, aunque eran partidos. Pero ese es. Y hay otra foto, no sé si la podía poner, hermano, si la tiene, de su ubicación, dónde estaba. Cuando uno entraba al atrio, cuando uno entraba al patio, ¿se acuerdan que ya hablamos de la puerta? Ahí estaba enfrente, miren. Lo primero que el pueblo de Israel encontraba después de entrar por esas puertas era una escena donde había sangre, donde había tales mugidos de los animales, había una muerte de un animal, había fuego, había humo. Ahí lo están viendo, hermanos. Tal vez si se aprecian, pueden darse cuenta de todo el algarabío que había ahí. Ese es el patio. Ese es el lugar donde la gente llevaba sus animales. Ahí hay borregos, ahí hay becerros, ahí hay bueyes. Otros llevaban aceite, otros llevaban harina. Y podemos volver otra vez a la imagen esa. Y esa en sí era un cajón. Vamos a ir a Éxodo 27 y vamos a leerlo. Y son varios puntos los que queremos tratar, hermanos, así que voy a ir un poco rápido, pero queremos hablar todos los puntos acerca del altar de bronce. Éxodo 27 dice, verso 1: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla,
y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevada. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Ahora acompáñame rápido a Números 4. Números 4:13. Porque hay otras 2 cosas que tienen que ver con el altar. Números 4:13 dice: quitarás la ceniza del altar y extenderás sobre él un paño de púrpura, y pondrás sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderás sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrás además las varas. O sea que cuando había 5 instrumentos que este altar tenía, aparte de ser el altar, cuando estaba la rejilla, estaban las paletas, los garfios, los tazones, ¿qué más dice que estaban ahí? Las varas, pero había 5 que se guardaban ahí. Los vamos a ir viendo ahorita más adelante. Las varas eran para cuando se tenía que transportar, cuando el Señor se movía y movía el campamento, los sacerdotes tenían que venir y cubrirlo, guardaban todos los instrumentos ahí adentro, y luego lo cubrían con una piel de púrpura, y después con una piel de tejón, y entonces metían las varas, y era la forma en que lo transportaban, hermanos. Se lo llevaban de un lado a otro. Ahora, como les digo, era un altar pesado. 5 codos por 5 codos. Algunos dicen que era 2,5 metros por 2,5 metros, por 1,5 metros creo que era. No recuerdo en metros las medidas. Pero un mueble grande. Y obviamente forrado de bronce, eso pesaba, ¿verdad? Entonces los hombres que lo cargaban tenían que tener fuerza para llevarlo, hermanos, y tenían que cubrirlo. Pero vamos a desmenuzarlo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y de qué nos habla el altar de bronce? Primero, dice aquí, empieza diciendo Moisés, o el Señor le empieza diciendo a Moisés: harás este altar de madera. Y la madera, ya algunos han oído acerca de qué madera es la que se utilizó. Era una madera de acacia, una madera de sitín, muy dura, muy llena de nudos y muy difícil de trabajar. Pero el Señor llenó de su espíritu a 2 hombres que pudieron trabajar la madera y lograron sacar esas tablas, y estas tablas fueron las que hicieron este cajón, porque básicamente era un cajón. 5 codos por 5 codos y 3 codos de alto. Y después nos encontramos que la madera, esa madera nos representa a nosotros, ¿verdad, hermanos? Nos representa la forma en que nosotros somos. Cuando el Señor sanó a un ciego, le dijo al ciego: ¿qué es lo que ves? Y dice: veo hombres que se mueven como árboles. Entonces los árboles y la madera tienen que ver con la condición humana que nosotros somos. Ahora, la medida de 5 por 5, el número 5 lo vamos a encontrar muchas veces en las instrucciones que Dios le da a Moisés. El 5, de hecho, es uno de los números que más vamos a encontrar en las medidas. ¿Se acuerdan que la puerta tenía 5 codos de altura? Cuando hablamos de la puerta, eran 20 codos de ancho por 5 codos de alto. Entonces, el 5, ya estuvimos hablando acerca de lo que el número 5 significa. Y voy rápido, no vamos a dar muchas citas y no las vamos a leer, pero Juan 1:17 dice que el Señor es lleno de gracia. Él es el que está lleno de gracia, y el 5 tiene que ver con la gracia de Dios. Isaías 9:6 dice que el Señor tiene 5 nombres. Cuando el Señor le dice a Isaías que el Señor Jesús vendría, se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros, Padre eterno, y empieza a enumerar 5 nombres ahí. Es la gracia de Dios, la provisión del Señor Jesús viniendo. Ahora, en Efesios 4 también encontramos 5 ministerios que es para perfeccionar a los santos, y somos perfeccionados a través de la obra del Señor y por gracia. Amén, hermanos. Ahora, el número 5 también tiene que ver con juicio, el juicio de Dios. Cuando David viene a matar a Goliat, ¿se acuerdan cuántas piedras tomó David? 5 piedras.
El 5 tiene que ver el juicio. Dios iba a juzgar a Goliat en ese momento. Y precisamente si usted lee en ese pasaje de Samuel, cuando este evento, uno se da cuenta de que ese hombre estaba cubierto de bronce. Dice que su aljaba era de bronce, su escudo era de bronce, su armadura era de bronce, traía como una red que era de bronce. Habla del juicio. El juicio venía sobre de él. Hay 5 hombres que escribieron epístolas también. Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas. Son 5 hombres que escribieron epístolas. Habla de la gracia de Dios. Pero aquí, hermanos, el altar de bronce tiene que ver con el juicio de Dios. Recordamos cuando el Señor le dijo a Moisés: levántate una serpiente en el desierto. ¿De qué era la serpiente? Era de bronce. Y estaba cayendo un juicio sobre el pueblo de Israel en ese momento. Y la serpiente que levantó en ese momento no era otra cosa sino que de bronce, para enseñarnos a nosotros que el bronce tiene que ver con el juicio de Dios, pero no un juicio de castigo, sino un juicio de enmendar nuestros caminos. Hablábamos también de las columnas. El hermano Nicolás nos habló de las columnas, si se recuerdan. Dice que las basas de las columnas, y creo que de todas las columnas en el tabernáculo, sus basas, su base de abajo es de bronce. Y decíamos que las basas o la base habla de la caminata, una caminata que está siendo juzgada por la palabra de Dios. En otras palabras, tenemos la palabra de Dios que nos está enseñando, y cada vez que nosotros andamos por otro camino, la palabra de Dios nos enjuicia y dice: no, por ahí no es. Amén, hermanos. De eso habla el bronce. A mí me gustaba mucho una palabra que usan los impresores o los que tienen imprenta. Yo tengo un amigo que tenía imprenta, y cuando ellos imprimían todo un documento, decían ellos: justifícalo. Dice: ¿qué van a hacer? Yo ya entendí algo del evangelio. Ellos no. Dice: ¿qué van a hacer? ¿Cómo que lo van a justificar? Y justificarlo era cortar las páginas exactamente para que fuera un libro con una medida exacta, así. Eso era justificarlo, porque tal vez la impresión era perfecta, pero las hojas no. Entonces tenían que cortarlo, justificarlo, enjuiciarlo, ponerlo recto. De eso nos habla, hermanos. Amén. Ahora, vamos a hablar más de cada punto, pero el altar, hermanos, era un lugar donde se sacrificaban los animales. Y obviamente tiene que ver con la cruz de Cristo, donde el Señor alguna vez tenía que venir y morir en una cruz, aunque no era de bronce, pero era una cruz de juicio, donde el Señor, el Padre, estaba enjuiciando a toda la humanidad en Cristo Jesús. Por eso dice Isaías que Él cargó el pecado de todos nosotros en Él, y el que era bendito se hizo maldito por usted y por mí. El ejemplo de la serpiente de bronce en el desierto no era otra cosa más que una sombra, una figura, un mensaje, una profecía de que el Señor, el santo, el perfecto, el que no era culpable de nada, un día iba a venir y se iba a hacer como esa serpiente maldita, enjuiciada, colgada sobre un madero por usted y por mí, para justificarnos, para enderezarnos, para darnos el acceso al Padre. Ahora, obviamente voy a ir tocando unos puntos acerca de cómo el Señor cumplió exactamente lo que en este altar se practicaba. Amén. Pero vamos a ir desglosándolo un poco. Esa rejilla que está ahí, hermanos, no era otra cosa que se ponía en medio. Recordemos, eran tres pies de alto, y esa rejilla estaba en medio, a 1 pie y medio. Y no era otra cosa más que poner ahí los animales, y abajo estaban las brasas, abajo estaba el fuego, y ahí es donde se ponían eso. ¿De qué nos habla eso? Del sufrimiento de ese animal. Amén. Se le ataba, dice en uno de los salmos, dice David: ataremos víctimas en tu altar y las amarraremos a los cuernos. Los cuernos eran una sola pieza, el altar era una sola pieza con los cuernos ahí, hermanos. No había, obviamente no había tornillos, ¿verdad? No sé si había clavos, pero el altar era una sola pieza y en cada esquina había un cuerno. Y cuando ellos venían, ponían el borrego o el buey o el becerro y lo amarraban, hermanos, de las patas, del pescuezo, de donde se pudiera, a los cuernos.
y entonces lo sacrificaban. Ahora, obviamente era un lugar de mucho sufrimiento, ¿no? Si alguna vez hemos visitado un rastro, ¿saben qué es un rastro? Sí, así se llama también en sus países, rastro, el lugar donde matan los animales para... Es horrible, hermanos. Es horrible, se siente la muerte ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo visité una vez un rastro y ahí mataban cerdos, mataban los caballos viejos, mataban sobre todo las vacas. Todo. Obviamente, ver a un cerdo morir es horrible, ¿verdad? Los hombres tienen que llegar así, casi escondidos para matarlos, porque hacen un escándalo. Pero se siente, hermanos, se siente la muerte ahí, ver correr sangre, es una cosa... Yo no quería volver a visitarlo jamás, pero eso es lo que encontraba el pueblo de Israel cuando entraba ahí. Una escena que impactaba, porque había otros esperando ahí, no era un borreguito por día, había varios. El pueblo era el único lugar por el cual el pueblo de Israel podría tener acceso al Señor. La fuente era para el sacerdote, y el lugar santo era para los sacerdotes, y el lugar santísimo para el sumo sacerdote. El pueblo en sí solamente tenía acceso a ese lugar, al puro patio. Ahora, habla del sufrimiento. Esa rejilla habla del sufrimiento. Y son los únicos lugares donde nosotros encontramos medidas a medias. Si el altar medía 3 codos, cuando uno metía la rejilla, la metía a 1,5 codos. ¿De qué nos hablan los medios, las fracciones? Cuando uno hace matemáticas y pone 1/4, 1/2, 1/3, 7/8, lo que sea, son fracciones, amén. No son enteros. El siguiente entero de 1,5 sería 2. ¿De qué nos habla el 1,5? De que la obra del sacrificio, el sufrimiento, tiene que ser completado para llegar a ser 3. 3 nos habla del carácter de Dios, de la divinidad de Dios. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pablo dice que nosotros como cristianos vamos a completar, hermanos, ese sufrimiento. Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las heridas ¿de quién? De Cristo, de Cristo. Hermanos, la escena del altar de bronce, a la pura entrada del tabernáculo, es para enseñarnos que el camino para el lugar santo es un camino donde cargamos con nuestra cruz. Por eso el Señor Jesús les dijo a aquellos hombres, si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame, sígame. Como yo le decía a un hermano una vez que estaba muy contento de que se había convertido, dije, hermano, nos da mucho gusto que hayas aceptado al Señor, pero el camino que te queda por delante es un camino de abnegación, un camino de la cruz de Cristo, y vas a cumplir sus padecimientos en tu vida. Entonces por eso Pedro dice, no se maravillen, no se sorprendan de la hora de fuego que ha venido, porque en todo el mundo las mismas pruebas que nos vienen a nosotros le vienen a otros hermanos. ¿Para qué? Para cumplir los padecimientos. Amén, hermanos. Por eso es que este 1,5 te tiene que completar a llegar a ser 3. La altura perfecta del altar lo completaremos nosotros. Ese es nuestro llamado, hermanos. Usted dirá, hermano, pero el Señor ya pagó todo por mí. El Señor ya lo sufrió todo. No me hable de sufrimiento. Este mensaje no nos gusta. Es cierto, no nos gusta ese mensaje. Pero hermanos, lo que la cabeza de la iglesia sufrió, el cuerpo de la iglesia lo tiene que completar. Amén, hermanos. Va a venir, esa es la imagen. Y en nuestro caminar hasta el lugar santísimo, como cantábamos hoy, cantaba nuestro hermano, adoremos al Señor en el Santísimo. No podemos ir sin derramar sangre, hermanos, sin sufrir la cruz de Cristo. No podemos seguir al Señor. No podemos seguir al Señor sin tomar nuestra cruz cada día y negarnos a nosotros mismos. Ese es el mensaje del Evangelio. Y qué bueno que no lo dijo Pedro, qué bueno que no lo dijo Pablo, qué bueno que no lo dijo ningún otro en las Escrituras. Lo dijo Jesús. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Por eso aquel joven se fue tan triste cuando el Señor le dijo, vende todo y sígueme. ¡Qué cruz tan grande era para ese joven rico! ¿Se acuerdan? Y él era un hombre que seguía los estatutos. Pero
De eso nos habla la rejilla, hermanos. Y esa rejilla tenía unos utensilios que se llaman los calderos, que era para recoger las cenizas de aquella ofrenda, de aquel animalito, de aquel holocausto que había sido consumido. Era el que recogía todas las cenizas. Y es que, hermanos, nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra vida cristiana, vamos a tener que venir vez tras vez a este altar a poner nuestro todo ahí, a poner nuestras víctimas ahí. Pedro dice, bueno, Romanos dice, es Pablo, en Romanos 9:21. Perdón, es Hebreos. No, sí es Romanos. Romanos 12:1. Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Él, hermanos. Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Él, que es nuestro culto. Que le presentemos a Él nuestra vida. Es muy lindo, tenemos tiempos muy lindos en la presencia del Señor. Tenemos tiempos muy lindos en compañerismo, como los tuvimos este fin de semana en el campamento. Pero, hermanos, las pruebas y las dificultades en nuestra vida como cristianos son inevitables. Inevitables, y van a venir. Y el Señor, como fuego consumidor, porque sabemos que Él es fuego consumidor, amén, va a consumir todo lo que se ponga ahí. Pero si no estamos ahí como un fuego consumidor que acepta la ofrenda, que la recibe como un olor grato, entonces ese fuego consumidor nos va a alcanzar por otro lado, pero para juicio, hermanos, como alcanzó a los de Sodoma y a los de Gomorra. El fuego los consumió al fin de cuentas. Y al fin de cuentas, hermanos, el fuego consumirá a todos aquellos que no reciban al Señor Jesús como su Salvador en el lago de fuego, en el infierno. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Entonces es mejor que hoy nosotros pongamos nuestras vidas ahí para que el fuego de Dios purifique nuestras vidas y termine con la escoria que hay en nuestros corazones. Amén. ¿No creen que es mejor y más sabio decir, Señor, quiero cargar tu cruz aquí en vida, que pasar el resto de la eternidad en el lago de fuego? Porque al final el fuego va a venir sobre cada ser humano. Y Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros voluntariamente pongamos nuestra vida ahí y llevemos nuestra cruz con Él. Obviamente las cenizas tienen que ver con un sacrificio que fue aceptado, que fue recibido. Si recordamos la historia de Abraham, cuando el Señor le promete, le dice Abraham al Señor, Señor, ¿en qué conoceré todas tus promesas? Y el Señor le dice, haz un altar, parte estos animales, sacrifícame. Y Abraham estaba sacrificando ahí esos animales. Y se estaban consumiendo y parecía que se estaba tardando mucho. Y tal vez Abraham podía haber dicho, no, ya Señor, ya te los puse ahí, aunque no se han quemado yo me voy a ir. Pero no, Abraham se quedó ahí, dice que cayó la noche y todavía se seguían consumiendo aquellos animales. Y venían, dice la historia ahí en Génesis, que venían aves de rapiña a tratar de quitarlo de ahí. Y él estaba ahuyentándolos hasta que aquella ofrenda se consumió. Ahora, en nuestra vida, en nuestro día, vamos a aplicar esto en términos comunes, prácticos para nosotros. En nuestra vida, cada que nosotros ponemos algo sobre el altar, cada vez que nosotros sufrimos la cruz de Cristo, cada vez que sufrimos el oprobio de alguien, y la mayor parte de las veces viene de nuestros seres queridos, de gente, de hermanos, también del mundo, debemos dejar nuestra ofrenda ahí y cuidarla para que se consuma. Amén, hermanos. Vamos a ponerlo de este modo. Alguien decía, estaba oyendo un testimonio de un hermano que decía que un día vino un hermano y le tocó a la puerta de su casa, entró, se sentó con él y le dijo, hermano, quiero hablar contigo. ¿Cómo no, hermano? Pásale. ¿Qué es lo que quieres hablar conmigo? Quiero descargarme. Descárgate, hermano. ¿Qué me quieres decir? Pues fíjate que, hermano, me caes muy mal. No estoy de acuerdo con lo que tú haces. Mira, yo me he fijado que tú eres así, 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 así. Dice que aquel hermano decía, no puede ser que este hermano en mi propia casa me esté diciendo eso. Pero se acordó de un buen consejo. Un consejo de humillarse y de llevar la cruz y soportar la cruz. Y el hermano dice que le empezó a decir, tienes razón, hermano, tienes razón.
Y también te quiero decir esto otro, que tú así y así y así. Y que tú era guatemalteco el hermano. Y que ustedes los guatemaltecos, yo no tengo nada en contra de los guatemaltecos, son muy lindos hermanos. Y que tú eres así y asado. Al final dice que el hermano le dijo, hermano, ora por mí pues, ayúdame. Y dice que el hermano oró por él, se abrazaron, se fue. Y él estaba dentro de su corazón diciendo, ay, ya me dejó con todas estas cosas este hermano. Pero era sufrir su cruz, era poner eso en el altar, era llevar la cruz del Señor. Todo parecía lindo hasta ahí, ese momento. Hasta el otro día que dice que se sentó en su computadora, empezó a escribir, estaba haciendo algo, cuando empezó a recordar las palabras de ese otro hermano. ¿Saben qué eran? Las aves de rapiña que venían. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado a nosotros lo mismo? Alguien nos agravia, alguien pasa esto y en ese momento decimos, sí, está bien, mira, bueno, no te preocupes, no pasó nada, nos vamos. Pero cuando vamos en el carro manejando decimos, ¿cómo no le dije esto? ¿Cómo no le dije aquello? No, hombre, si me lo hubiera dejado callado, si usted le hubiera dicho esto y esto y esto. Entonces, aquella humildad, aquel agravio que estábamos sufriendo, aquella humillación que nosotros estábamos agachando la cabeza, parece que ese fuego adentro se empieza a levantar y decir, no, no lo recibas. ¿Saben qué es? Las aves de rapiña tratando de quitar la ofrenda del altar y robarnos la bendición de haber tomado la cruz del Señor. Por eso tenemos que dejar esos pensamientos ahí y decir, Señor, quiero sufrir el agravio, quiero que este sacrificio, quiero que esta etapa de mi vida donde estoy llevando una cruz sea como ese holocausto, que se consuma, que se haga ceniza, Señor, que realmente pase esta prueba que estoy pasando, que la pase sin murmuración, sin estar dando una cara y sintiendo otra cosa en mi corazón. ¿Amén? ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico? Entonces los calderos, estos utensilios, dice que recogían esa ceniza aceptada, ese holocausto aceptado, consumido, agradable al Señor, y las llevaban y las tiraban al lado oriente del campamento, que es donde sale el sol, ¿verdad que sí? Sale por el oriente el sol, amén. El sol es figura de Cristo, el sol de justicia. Y esas cenizas, lo primero que le iba a dar al día siguiente era el sol, la presencia del sol. Para nosotros es cuando somos consumidos, cuando realmente pasamos esta prueba, cuando ponemos algo en el altar y lo dejamos ahí y nos aseguramos de que esté ahí y lo amarramos a los cuernos, hermanos, y decimos, aquí te vas a quedar, y es convertido en ceniza, entonces, hermanos, vamos a experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso cuando cantamos, oh, que el Calvario en mí sea real, debemos de cantarlo diciendo, Señor, y abre mis ojos para ver la vida que hay en Él. Amén. Yo canto ese canto con mucho, me da miedo, la verdad, porque no nos gusta sufrir. Obviamente uno trata de andar esquivándolo, ¿verdad? Pero es porque no hemos visto la vida que hay ahí. Ahora, qué lindo es, hermanos, convivir con hermanos que se han convertido en ceniza, que han puesto esas áreas de su vida en el altar y se han deshecho hasta ser ceniza. Ellos tienen la presencia de Dios. Ellos tienen un buen consejo para nosotros. Ellos tienen una buena palabra para nosotros. Ellos son como estos calderos que llevan esas cenizas a la presencia de Dios, hermanos. Y una de las promesas que tenemos es que si nosotros pasamos por el altar y llevamos la cruz, la vida de resurrección en nosotros va a ser una realidad. Amén. Ahora también había otros utensilios, leímos ahí en el capítulo 27, que son las paletas. Las paletas eran aquellas, como esos palos que metemos cuando estamos asando carne en las brasas, que decimos, este carbón no se está quemando, muévelo, muévelo para que agarre fuego. Y en el altar era para mover el fuego, para que se consumiera, para que agarrara más lumbre, para que se pusiera más caliente. Y cuando estudiamos esto, nos referimos a estos 5 utensilios como 5 personalidades de algún cristiano. Muchos hermanos son como esas paletas, o llegamos a ser, me incluyo yo también, como aquellas paletas que cuando vemos a alguien sufrir, en vez de venir a consolar, a animar, a ayudar, a darle una palabra, le atizamos más al fuego, hermanos. O sea, muévele más.
qué bueno, si se lo merecía. Ándele, no, lo tiene bien ganado, es que tú no lo conoces. ¿Verdad que así somos, hermanos? No, hombre, si más merece, si le está yendo bien. Así son las paletas. Y no es una característica linda y no es algo que nosotros queremos ser, hermanos. ¿Verdad que no? No queremos ser esa clase de persona. Que al contrario, cuando veamos a alguien que está pasando por una situación difícil, Señor, dale gracia a mi hermano. Dale gracia a mi hermano, pero no atizarle al fuego. Amén. Había otros utensilios que eran los garfios. Los garfios eran, pues ahora, unos ganchos, hermanos, que agarraban con un palo y tenían unos ganchos enfrente para subir, ya cuando estaba el fuego quemándose, subir las piezas y moverlas y darles vuelta. Dicen que hay muchos hermanos así también, que lo llevan a uno a esos tiempos de prueba, de sufrimiento. Y ya, bueno, yo me recuerdo que muchos hacíamos broma en el instituto, le decíamos a algunos hermanos, hermano Garfio, tú me vas a llevar al cielo rápido. Como cuando hemos hablado de la lija, que el pastor nos habla de la lija. Hermano lija, eres una 60 y la siento en la espalda cuando vienes y me saludas, por tus comentarios, por tu actitud, por tu forma de ser. Tampoco es un utensilio que nosotros queremos ser, hermanos, ¿verdad que no? Pero reconozcamos que en muchas ocasiones cometemos errores y nos convertimos como en un garfio, que en vez de traer alivio a nuestros hermanos, ¿qué? Le metemos uno aquí, ¿verdad? Ay, hermano, y otro acá, a ese hermano. Hermanos, que no seamos así, que no seamos así. Había otros utensilios que son los tazones, y leímos ahí los tazones. Los tazones era, ustedes saben que cuando están asando la carne, ¿qué les sale a la carne? ¿Cómo? No, sangre. Uno dice, bueno, mataron a este animal, que no se desangró. Sí lo desangran, pero aún cuando lo asan, sube la sangre, ¿no es cierto? Entonces cuando ponían esos animales ahí, hermano, la sangre se derramaba por todos lados, y los sacerdotes tenían estos tazones para recoger la sangre y vertirla otra vez que se consumiera. Ahora, la sangre nos habla de la vida. La palabra de Dios dice que en la sangre está la vida. Si la sangre se nos va nuestra vida. Ahora, cuando un hermano está ahí en el altar como una víctima, pasando por pruebas, ese hermano está derramando su sangre, hermanos. Lo hemos visto. Hace poco lo vimos con nuestro hermano Genaro y su familia. Ellos estaban derramando su sangre, hermanos. Pero qué bueno que hubo entre nosotros muchos que eran como tazas, como estos tazones, que recogían la vida. Hermano, estoy contigo. No quiero que se derrame tu vida y se desperdicie. Estamos contigo. Y este sí es un utensilio, una herramienta linda, hermanos. Que seamos como esos tazones. Que cuando veamos que un hermano, por la justicia, esté pasando por esas pruebas, podamos ser un apoyo. Alguien que pueda recoger su vida y decir, estamos contigo. Interceder por aquella persona. No dejar que su sangre, su vida se pierda. Si alguien está pasando por eso, es aquí cuando nos convertimos en intercesores, hermanos. Acuérdense de Abraham y Lot. Aunque Lot estaba sufriendo por su iniquidad o por sus malas decisiones, aún así Abraham estaba rogando por su vida, ¿se acuerdan? Él tenía todo el derecho de decir, bueno, habló, tú te lo buscaste, estando bien conmigo te quisiste ir a Sodoma. Pero aún así Abraham, como un tazón del altar, él estaba recogiendo su vida y haciendo trato con Dios. Señor, aunque sea por él, perdona a Sodoma. Señor, míralo. En otra ocasión, hermanos, Abraham, como un intercesor, arriesgó toda su vida, su familia, su vida, su llamado, cuando fue a traerlo, cuando lo llevaban cautivo. ¿Se acuerdan? Que con poquitos hombres, 318 hombres, fue a atacar a aquellos 4 o 5 reyes, no me acuerdo cuántos eran. ¿Por qué? Porque es gente que ya ha pasado también por el altar, hermanos. No vamos a ser este tipo de personas hasta que no pasemos por el altar. Por eso una gente que ha sufrido, una gente que ha llevado su cruz, una gente que conoce al Señor en el altar, hermanos,
es una gente que puede dar consuelo, una gente que tiene la autoridad de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso el Señor permite en muchas ocasiones circunstancias que no entendemos, pero en algún día el Señor nos usará para aliviar el dolor de otros, diciéndole: yo pasé también por ahí, yo sé lo que tú estás sintiendo, yo sé de qué se trata. Y no vamos a ser como un garfio, ni como una paleta que está atizando el fuego y darle la vuelta para que se queme de este lado. No, vamos a ser como estos tazones, hermanos, como estos calderos, aliviándolos su carga, estando con ellos. No para quitarlos de la prueba, hermanos, porque esa es una de las cosas que tenemos que entender como cristianos. No podemos ir a meternos en los tratos de Dios que Dios tiene con cierto hermano, y que lo está tratando y que está trabajando él. No podemos ir y sacarlo de ahí y decir: no, vente, que el Señor no trate contigo. No. Si entendemos, si hemos madurado, si hemos caminado, vamos a darnos cuenta que es el Señor tratando con esa persona, pero nosotros vamos a estar ahí para apoyarlo, no para sacarlo del trato. Amén. Otro de los utensilios que estaban ahí eran los braseros. Hay varias opiniones acerca de los braseros. Los braseros era aquella parte de abajo donde se ponían las brasas, donde se ponía la leña. Es más, la Biblia da a entender que el fuego que estaba en ese altar nunca se apagaba. Yo no sé cómo lo hacían cuando lo transportaban de un lugar a otro. Pareciera que llevaban en estos braseros lumbre para que la siguiente vez que ya se establecieran, ya estaba la lumbre puesta ahí. Ustedes lo pueden leer más adelante e investigarlo. Pero hay otra opinión de que los braseros era para bajar el fuego, para retirar carbones y amenorar el fuego cuando el fuego estaba muy alto. Uno a veces cuando está asando carne le quita un poquito de fuego porque la va a quemar, ¿no es cierto? Uno dice: échale agüita o sácale eso o extiéndelo porque es mucha lumbre y cuando pongas tu carne se te va a quemar. Entonces algunas opiniones dicen que los braseros se trataba de eso, y la aplicación que le dan es cuando aquellos hermanos, en vez de atizar el fuego como las paletas, apagan o enfrían la situación en la vida de alguien. Amén. Cuando uno tiene refrigerio de otros hermanos, platicando con ellos. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos pasando una circunstancia muy difícil en mi casa. Yo aún era soltero, vivía en la casa de mi madre. Mi papá ya había muerto. Mi papá había sido el sustento, ¿no? Como lo es y lo debe ser todo padre en su casa. Y cuando él murió, pues nos dejó en una gran deuda. Tuvimos que deshacernos de todo y aún teníamos la deuda. Y pues obviamente yo era pequeño, mi hermano ya se había casado, tenía 5 hijos. Estábamos en una situación económica muy, pero muy difícil. Y llegó una hermana a la casa que iba de viaje de Estados Unidos a Guatemala, y se hospedó con nosotros y ella estuvo platicando con nosotros y especialmente con mi mamá, y ella le dio una palabra del Señor a mi madre y le dijo: hermana Sara, el Señor le está quitando todas sus muletas en las cuales usted se apoya, y ¿sabe por qué lo está haciendo? Porque quiere que hoy en adelante el único apoyo, el único bastón, la única muleta donde usted se apoye sea en Él. Eso fue para que mi madre descansara, estuviera tranquila, aun cuando teníamos que hacer las tortillas, porque no nos alcanzaba para comprarlas. Estábamos contentos por esa palabra. Esos son hermanos que conocen el sufrimiento y que pueden venir a darnos una palabra de refrigerio. No una palabra de decir: ustedes están así porque saber en qué pecado andarán. Hay hermanos así, ¿verdad que sí? Hay quienes dicen eso. Pero los que conocen al Señor, los que han llevado su cruz, los que han puesto su vida en ese altar y han consumido su vida, entienden bien los pasos por los cuales el Señor nos está llevando, y pueden darnos una palabra de refrigerio. Y aún estando ahí, tenemos refrigerio. Amén, hermanos. Los cuernos del altar, hermanos. Bueno, segunda de Timoteo
2:20 dice que en una casa grande hay muchos utensilios, unos de madera, otros de barro, pero unos son para honra y otros son para deshonra. En Romanos 9:29 dice que el alfarero puede hacer vasijas, unas para honra y otras para deshonra. Y eso sí es cierto. En la casa hay vasos que los usamos como de honra, ¿no? Y hay otras vasijas que las tenemos para desperdicios. En nosotros está a escoger qué tipo de utensilio y qué tipo de vasija queremos ser, hermanos. Si queremos ser un garfio, seguiremos tratando a los demás con asperezas, seguiremos tratando a los demás arduamente, no arduamente sino rudamente, o seremos como esas paletas que cuando vemos a alguien sufrir todavía le atizamos más el fuego, o podemos ser como estos utensilios de bálsamo que traen refrigerio, que traen bálsamo a aquellos que están pasando por ese altar. Amén, hermanos. Los cuernos nos habla de la autoridad, la seguridad que tenemos, los lugares donde uno se tiene que aferrar a la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan de aquel hombre, Joab creo que era, de cuando Salomón tomó el reinado? Joab corrió y se asió de los cuernos del altar para que tuvieran misericordia de él. ¿Se acuerdan de ese pasaje? David le había dicho a su hijo Salomón: cuando estés en el reino, hijo, te encargo a este y a aquel, porque esos van a venir a hacerte guerra. Y cuando puedas y tenga la oportunidad, deshazte de ellos. Y este hombre había sido tremendo con su padre. Y cuando en una oportunidad que tuvo Salomón por él haber quebrantado una ley, dijo: eres digno de muerte. Y dice que este hombre fue y se agarró a los cuernos, diciendo: ten misericordia de mí. Salomón no tuvo misericordia de él. Pero los cuernos hablan de autoridad. En Apocalipsis encontramos aquella bestia con cuernos y la revelación de Apocalipsis es que cada cuerno es un reino. Amén. Pero ¿qué tiene que ver esto con el altar? O para nosotros es que cada cuerno que está ahí, son 4 cuernos igual que 4 aros, es que la autoridad para consumir ese sacrificio solamente viene de Dios. Y tenemos que asirnos a ellos en esas circunstancias para que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora también cuando este mueble era llevado, dice que lo cubrían con púrpura, con una tela de púrpura. ¿Se acuerdan que ya hablamos de la púrpura? En la puerta, la púrpura habla de la realeza de Dios. De los reyes se vestían con púrpura. Lo que está diciendo es que, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchos sacrificios, de poner nuestra vida en el altar, entremos al reino. Amén. Pablo estaba diciendo eso en Hechos, él termina diciendo en Hechos 14:22, a través de muchas tribulaciones entraremos al reino. Por eso lo cubrían con una manta real. El Señor Jesús en Filipenses dice que Él fue humillado hasta lo último. Como hombre se hizo siervo de los hombres y murió en muerte de cruz en el altar de bronce. Dice, pero de ahí fue exaltado hasta lo sumo, hermanos. Si nosotros rendimos nuestras vidas a la cruz de Cristo, a poner nuestro todo en el altar, a estar teniendo una vida de sacrificio con Él, hermanos, la esperanza es que reinaremos con Él también. Amén. Reinaremos con Él. 1 Timoteo 2:12 dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, hermanos. Sí, es una vida de sufrimiento, pero no es en vano, no es sin un propósito y no es sin ninguna recompensa. La recompensa es enorme. Lo que el Señor va a hacer, como José, después de estar en el calabozo, en el lugar más bajo, perdiendo su vida. Tal vez José había dicho, ya se acabó todo para mí, ya no hay esperanza para mí en este lugar. Si me salvé de morir en aquel pozo, si me salvé de la casa de Potifar, de mis hermanos, aquí en la cárcel después de tantos años, ya no veo salida. De ahí salió a reinar, a ser el segundo más grande en todo ese imperio, hermanos. El Señor también, de la cruz, después de la cruz, a ir al infierno a predicarle a aquellos, dice Judas, subió al cielo a reinar. Amén. Por eso ese mueble se cubría con esta tela en especial. Pero después de poner esa tela, se ponía
la tela de pieles de tejón, que era una tela fea. Es más, Ezequiel menciona que las sandalias se hacían de tela de tejón. Me imagino que era una tela, una piel dura, ¿verdad? Salían buenos caites de ahí, buenos guaraches, buenas sandalias, porque eran duros. Pero con eso se cubría esto, tratando de enseñarnos a nosotros, hermanos, que uno puede ver a las personas como personas comunes y corrientes, pero no sabemos la gloria que hay allá dentro de ellos. De hecho, vamos a aprender más adelante en el tabernáculo, el tabernáculo ya en sí, porque estamos hablando del patio, hermanos. No hemos llegado al tabernáculo, estamos hablando del patio. Ese era el patio donde estaban todos los animales. El tabernáculo estaba cubierto de esas pieles de tejón. Y cualquiera que lo veía por fuera decía, ¡ay, qué feo lugar! Pero cuando entraban y conocían lo que había ahí adentro, era maravilloso. Maravilloso. Ya los hermanos que siguen van a hablar de eso y van a ver qué lindo era. En nuestras vidas vamos a ser juzgados por nuestra apariencia. Quizás tu apariencia no somos muy lindos, no somos perfectos. Quizás quisiéramos ser de ojos azules, güeros, altos, lo que usted quiera. Delgados, con pelo, sin lentes, con dientes, todo eso. Pero hermanos, es la pura piel de tejón. Lo que hay adentro, después de la obra de la cruz del Calvario en nuestras vidas, va a ser lo maravilloso. Amén. Dios les bendiga, hermanos.